Buenas tardes para quienes se van conectando. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Denos solo un minuto para que puedan ingresar todos los asistentes. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al encuentro del día de hoy. Damos inicio entonces al tercer encuentro de matemáticos en la industria, experiencias y desafíos con inteligencia artificial. La sesión de hoy, les recuerdo, es organizada por el Instituto de Matemáticas y la Vicerrectoría de Extensión, División de Innovación de la Universidad de Antioquia, y este evento es apoyado por la Fundación Universidad de Antioquia, la empresa BC4, Ultracom IT y el Grupo Éxito. Le recuerdo entonces, estamos en la tercera sesión. Ya tuvimos dos primeras sesiones con estudiantes contándonos sus experiencias. Les agradecemos entonces por haber aceptado la invitación de estar participando en este encuentro. Realizamos 3 encuentros, entonces este es el tercero. Recuerden que el objetivo de este encuentro era tener experiencias o que nos contaran experiencias de los egresados del programa de matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia en la industria, sus experiencias trabajando en el área de inteligencia artificial. Y el día de hoy, que ya es nuestro último encuentro, traeremos también experiencias con docentes y empresarios en la implementación de la inteligencia artificial. Este ciclo de webinar es organizado entonces, como ya les conté, por el Instituto de Matemáticas y la División de Innovación con apoyo de la Fundación UDA. Mi nombre es Carolina Mesa, yo soy profesional de fomento de la innovación institucional de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña también mi compañero Juan Fernando Pérez, también de la División de Innovación. Hoy daremos continuidad a este ciclo de webinars con la temática Empresarios resolviendo retos con inteligencia artificial y analítica de datos. Pero antes de iniciar con la sesión, les quiero contar cómo va a funcionar la dinámica de este espacio. Recuerden que todos los asistentes tendrán sus micrófonos apagados por defecto al ingresar a esta sala, pero más adelante van a poder participar levantando la mano, la manito que tienen en el chat, y se les habilitará el permiso para activar sus micrófonos en cuanto podamos, o pueden formular sus preguntas en el chat del encuentro, ¿sí? Mi compañero y yo estaremos muy pendientes después del chat para poderles hacer las preguntas en el momento oportuno a nuestros panelistas, pero también al final esperamos poder abrir un espacio para que algunos de ustedes puedan abrir sus micrófonos y hacer sus preguntas directamente a los panelistas. Ahora sí, les presento a nuestros invitados. Nos acompaña entonces hoy la profesora Sheryl Karina Avendaño Pérez. Ella es física egresada de la Universidad Industrial de Santander y magíster en geofísica de la Universidad de Antioquia. Ahorita la profe nos contará un poco más de su trayectoria profesional. También nos acompaña el profesor Edison Montoya. Él es físico de la Universidad de Antioquia, magíster y doctor también en el área de física. Profe, ahorita también nos cuenta dónde usted realizó su posgrado y nos cuenta también sobre su empresa y su trayectoria en la industria. Y por último nos acompaña entonces Reinaldo Augusto Uribe Muriel. Él es director de analítica del Grupo Éxito. Les cuento que en este espacio queremos tener la visión tanto de los docentes, de gestores de pequeñas empresas de base tecnológica, y también con Reinaldo tendremos la visión desde una gran empresa, cómo están haciendo, podremos hacer muchas preguntas al respecto de cómo está la industria, de cómo están trabajando en este momento con los temas de inteligencia artificial. ¿Qué tal entonces si empezamos
con Cheryl, que nos cuente un poquito más de su trayectoria en la industria y en la universidad, porque cumples el doble papel, tanto Edison como Cheryl cumplen el doble papel de profesores trabajando en la Universidad de Antioquia y también trabajando en la industria. No sé si Cheryl pueda empezar por acá. Ok, bueno, hola, ¿qué más? Mucho gusto, saludos a todos. Muy contenta de estar aquí en este evento. Realmente me gusta mucho este tipo de conversatorios donde se pueden llegar a ahondar todo este tipo de temas. Y pues bueno, efectivamente, yo soy docente en estos momentos en la Universidad de Antioquia con un diplomado que tiene la Facultad de Ciencias y desarrolladora para la consultora Ultracom. Estamos como en ese doble camino. Efectivamente, soy físico, trabajé durante mucho tiempo en la geofísica y pues bueno, toda mi experiencia con respecto a problemas de alto performance me hicieron buena programando, por llamarlo de alguna manera. Siempre me ha gustado resolver problemas con alto contenido de datos usando métodos, tanto métodos numéricos y estadísticos, en donde se hace como esta conexión matemática, ciencias de datos y programación. Entonces toda mi carrera pues ha sido como un plus y en medio como de los últimos 3 años trabajando con algunos compañeros, algunos amigos, primero de freelance y ahora con la empresa Ultracom, he tenido la oportunidad de estar cerca como de la industria como tal, de los problemas y requerimientos que tienen ellos con respecto a los datos y de pronto puede ser como un poco raro, ¿no? Un científico, un físico, sobre todo alguien que de pronto trabaja en cuántica o relatividad o cualquiera de esos temas, encontrarse en esas situaciones, pero como siempre le he dicho no solo a mis compañeros, mis estudiantes y demás, pues la ciencia de datos es lo que es ciencia, ¿sí? Ir a los datos, buscarlos, procesarlos, trabajar con ellos, es una de las cosas, los pilares de lo que es la ciencia, sobre todo ciencias como la física. Y pues esa adaptación ha sido bastante fácil en ese sentido y hay muchos problemas interesantes tanto en la industria y es como en cátedra, en ciencia, en academia, ¿sí? Tengo un pool de estudiantes, por ejemplo, en estos momentos para el diplomado de distintas líneas, tanto líneas industriales como líneas bioquímica, química, incluso astrónomos. Y en todos lados ves artículos que tienen que ver con algoritmos de machine learning, algoritmos de deep learning, así que esto no es como único de una sola línea en específico. Perfecto, profe. Ahorita nos va a contar muchísimo más de tu experiencia, porque tanto en la industria como en la academia. Entonces, vamos a tener mucho que preguntarte. Muchísimas gracias, profe, y bienvenida. Ahora, ¿qué tal si se presenta el profe Edison Montoya? Profe, bienvenido. ¿Cómo Much- está? Muchas gracias, Carolina. Muy contento de estar participando de este espacio. Muchas gracias a ustedes, los de Vicerrectoría, por fomentar este tipo de espacios tan necesarios para la comunidad académica. Realmente yo tengo varios sombreros y me alegra porque acá en este espacio puedo ponérmelos todos, ¿cierto? Tengo el sombrero de profesor del Instituto de Matemáticas, tengo el sombrero de investigador en inteligencia artificial, tengo el sombrero de innovación, ¿cierto? De los que tratamos de crear empresa en nuevas tecnologías y todos esos los puedo usar acá en ese puente que podemos crear entre la academia y la industria y que tanto hace falta para el avance de Colombia. En especial ese vínculo entre las ciencias exactas, como bien decía Cheryl, no solo en estadística, sino en matemáticas, física, astronomía, química, biología, todas esas ciencias exactas están dando una gran fortaleza a las empresas. Entonces, muy contento de estar acá y muchas gracias por la invitación. Ya ahí vamos conversando poco a poco y nos vamos conociendo. Gracias, Caro. Claro que sí. La verdad fue al profe Edison y a la profe Cheryl cuando les dijimos y les contamos lo que se estaba planeando. Recuerden también que esto es una iniciativa gracias también al profesor Pedro Hernández que nos ha venido acompañando junto con sus ex estudiantes y cuando le contamos sobre la iniciativa al profe Edison y a la profesora Cheryl, dijeron sí inmediatamente y luego se nos sumó Reinaldo. Entonces,
Ha sido maravillosa la aceptación de ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, y por último, el día de hoy, entonces vamos a tener como panelista a Reinaldo. Reinaldo, ¿qué tal si nos cuentas por qué aceptaste la invitación? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y qué tal si nos cuentas un poquito más de ti? Claro que sí, no, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que la respuesta por qué la acepté es porque era obvio que este es un espacio en el que a mí personalmente y a nosotros, pues como una empresa que tiene trabajo en estos temas, nos interesa estar y participar. Como ya se mencionó, yo estoy con el equipo de analítica digital en Grupo Éxito. Nosotros, entre otras cosas, tenemos un equipito que a mí me gusta llamar de élite de ciencia de datos para toda la organización y nuestro ecosistema. Y nos gusta hacer cosas, ¿cierto? Pues uno puede recorrer el nombre de lo que nosotros hacemos en toda la escala, desde esto simplemente es estadística o estadística aplicada hasta esto es inteligencia artificial. No nos fijamos mucho en la etiqueta, pero sí creo que hacemos cosas como en todo el espectro de nombres que esto puede tener. Entonces, pues puede ser interesante para los asistentes a este evento. Claro que sí, Reinaldo. Muchísimas gracias. Tenemos todos mucha curiosidad también de que nos cuentes todo lo que están haciendo con tu equipo de trabajo. Así que bienvenidos todos, Reinaldo, Edison, Cheryl, muchísimas gracias. Entonces, Juanfe, ¿qué tal si empezamos por aquí? Claro que sí, Caro, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias a los profes y a Reinaldo por haberse conectado, por haber aceptado la invitación para cerrar con broche de oro este ciclo de 3 sesiones del webinar que hemos llevado a ustedes a lo largo de esas 3 semanas. Yo sí quisiera empezar a hacerle una pregunta a todos ustedes y de pronto empecemos por ti, Reinaldo, y ya se nos van uniendo los otros invitados. Y es sobre la utilidad de la inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Cuál es esa utilidad que tiene actualmente la inteligencia artificial? Ya que en todas partes escuchamos sobre analítica, sobre inteligencia artificial, sobre todos esos conceptos que en teoría se pueden resumir en uno solo, que es inteligencia artificial. Y cómo ha asumido el Grupo Éxito y también ahorita para las diferentes startups donde están trabajando nuestros invitados, los retos que el mercado y el mundo está generando y cómo han aplicado ustedes la inteligencia artificial y la analítica de datos para darle solución a estos retos. Ok, es una pregunta sencilla, ¿cierto? Se puede responder en 30 segundos, pero no, resumiendo y siendo breve, pues yo creo que se puede partir del cliché. Todos escuchamos el cliché y entre más se acerca uno a la industria, más lo escucha, que los datos son el nuevo petróleo y son un activo muy valioso y que todas las empresas en realidad somos o nos estamos volviendo empresas de datos. Y detrás del cliché que se puede volver tedioso, hay algo de razón, ¿cierto? Entonces, definitivamente hay unos volúmenes cada vez más grandes de datos que se están generando, unas necesidades de uso y entendimiento de esos datos en las organizaciones y en alguna medida, aunque posiblemente esa es una promesa aún incumplida a nivel mundial, hay algo de valor o de valor adicional en el trabajo con esos datos, ¿cierto? Entonces, como nosotros lo enfocamos, tanto como organización, Grupo de Éxito, como pues yo como líder, es vamos a tratar de hacer mejor las cosas que se hacen bien, pues, utilizando los datos, o vamos a tratar de hacer nuevas cosas buenas, interesantes, que nos permitan darle usos y generar valor diferente desde los datos. Entonces, el otro cliché es la toma de decisiones basadas en datos, ¿cierto? Que no sea el experto humano o la decisión como desde la entraña, sino sustentada y justificada en los datos y decisiones de todo nivel, ¿cierto? A quién le apruebo un crédito o a quién admito al hospital, como estaban contando en alguna sesión anterior, hasta cómo enfoco pues mi política de descuentos o de precios o lo que sea. Y lo mismo, hay un cliché que puede ser un poco tedioso, pero sí entendemos que estas herramientas permiten apoyar la toma de esas decisiones sin pretender pues tomar las decisiones por las personas. Entonces, estamos como nadando en ese océano, muchos datos, la oportunidad de entregar valor y respuestas a partir de ellos.
Ya. Ok, Reinaldo, muchísimas gracias. No, gracias por ese contexto que nos das. Y sí, de pronto estos temas pueden sonar cliché porque todos los días los escuchamos, pero esa es la realidad, ¿cierto? Y todos nos debemos montar en el bus de la realidad, porque entonces muchas organizaciones no están trabajando con el tema porque no les interesa, pero bueno, hay startups y emprendimientos como el del profesor Edison Montoya, que justamente utiliza la inteligencia artificial para poder darle solución a una problemática que quizá él identificó en su momento. Entonces, Edison, cuéntanos, entonces, ustedes cómo han asumido esos retos del mercado y cómo nació también esta iniciativa que estás trabajando actualmente. Gracias, Luis Fernando. Efectivamente, al ponerme, digamos, el sombrero de innovación, ¿cierto? De emprendedor, encuentra uno que hay muchas oportunidades de aplicar la inteligencia artificial en Colombia, muchas, muchas, porque el sistema, digamos, estamos muy maduros en cuanto a las nuevas tecnologías. Entonces, a casi cualquier empresa que uno llega, grande o pequeña, encuentra oportunidades de aplicar herramientas aún tan sofisticadas. Porque, como decía Reinaldo, una cosa es los datos para alimentar el sistema, pero muchas veces, por ejemplo, uno tiene cámaras de vigilancia que uno puede convertir en un sistema inteligente para hacer algún tipo de aplicación que ellos quieran de vigilancia en las noches, cosas por el estilo. Entonces, resulta que uno puede llegar y plantear muy buenas soluciones que le dan valor a las empresas a partir de aplicación de estas tecnologías. Pero también tiene que alinearlo uno mucho con el problema de negocio que se quiere resolver, como Reinaldo mencionaba, sí, tiene que estar uno alineado completamente con el de negocio. Entonces, en nuestras estructuras tradicionales de empresa, digamos, centralizadas en pocas o una persona, es muy importante uno estar alineado con lo que se quiere en la empresa, pero efectivamente la inteligencia artificial puede aportar mucho, nos puede aportar mucho. Ahí vamos ampliando poco a poco. Claro que sí, eso. Muchísimas gracias. Cheryl, cuéntanos, ¿cómo ustedes en realidad también han asumido desde tu organización y también la larga trayectoria que tienes en esa temática, los diferentes retos del mercado a través del uso de este tipo de tecnologías? Sí, tal como dice Reinaldo y Edison, es muy cliché hablar del valor de los datos, ¿no? Eso es algo como típico, inherente hacia la ciencia, ¿no? Las ciencias o el método científicos tratan de extraer de los datos algún tipo de situación y ya llevándolo en términos industriales, mirar cuáles son los valores que puedo agregar. En mi experiencia como geofísica, pues bueno, habían varios stage en los modelados, eran un poco más físicos, había un poco más de lápiz detrás y ya hoy en día yo sigo varios profesionales como en esas líneas de lo que es la exploración y extracción de petróleo, ya están aplicando redes neuronales con unos resultados increíbles, ¿sí? Porque pues toda la física que hay detrás del movimiento, la forma en cómo se hace la exploración geofísica es a través de pues, ondas de audio y pues toda la física que hay detrás de eso suele ser muy complicada, de alto performance, bla, 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 y ya hay gente haciendo redes neuronales para tener una optimización sin necesidad como de lo que es la solución de este tipo de ecuaciones que son, de todas formas, son bastante complejas. Entonces, es impresionante cómo se pueden utilizar todo lo que tiene que ver con IA, todo lo que tiene que ver con esa intención de tener ese espejo de lo que es la lógica, las sinapsis humanas en áreas que siempre parecían dominadas como una especie de teoría, una especie de matemática muy fija. Y ya explorando dentro de Ultracom como tal, teniendo varios clientes con distintos requerimientos, parece evidente que esos datos están ahí, que ellos tienen de pronto un negocio en específico y obviamente para tener como un control de la población que tienen, de los movimientos que se hacen, pues tienen su base de datos, su información, etcétera, etcétera. Pero demos un paso más, o sea, en vez de tener como una foto de lo que está pasando hoy con mi empresa, con lo que estoy trabajando, demos un paso más y pensemos en qué foto puede pasar para mañana y qué pasa si yo tomo esta decisión, si tomo esta otra decisión y optimizo en función de eso, ¿sí? O sea, efectivamente, hemos tenido clientes del lado de distintos sectores de salud, distintos sectores de
de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esas decisiones tienen unos impactos sobre las personas que están afiliadas a ellos para dar una mejor calidad, mejor servicio. Y es impresionante cómo esos datos siempre habían estado ahí en medio de esa intención descriptiva, y ahora como con estos procesos yo puedo ir más allá, tener fotos más allá, haciendo distintos caminos, pues mejorando obviamente el servicio que estoy prestando. Eso es optimización en su mejor ser, y aplicado pues a industrias, y tiene un excelente valor para ellos. Ok, Cheryl, no, súper interesante eso que nos mencionas. Y ustedes que tienen una amplia trayectoria de pronto en las empresas en las que están ahora, en otras empresas en las que se hacían negocios de diferentes formas, digamos, de formas tradicionales, y de un tiempo para acá se han utilizado los datos justamente para eso, para generar un valor agregado, para generar nuevos productos y servicios. Pero esto, ¿cómo ha cambiado la forma de hacer negocio actualmente? ¿Están rezagadas las organizaciones para esto en un mundo en el que ya eso se vuelve un cliché, como lo mencionábamos ahorita? No sé, de pronto, Yo Edison, puedo adelante. responderte, sí. Claro que sí. Es un hecho que en Latinoamérica, en general, las pequeñas y medianas empresas están rezagadas. Están rezagadas no solo en la captura de datos, sino en todo el tema de digitalización de las empresas. La pandemia aceleró mucho el tema de digitalización por el trabajo remoto, pero sí estamos rezagados. Las grandes empresas como Grupo Éxito sí están a un nivel competitivo mundial, pero nuestra economía tiene muchas pequeñas y medianas empresas que sí necesitan montarse en este motor de la innovación y de los datos. Ok. Reinaldo, cuéntanos, ¿cómo han sido esas nuevas formas de hacer negocio a través de este tipo de petróleo, literalmente, que anterior era el petróleo que sacábamos, ahora este es el petróleo de los negocios, que son los datos? Sí, en nuestra industria, en el retail, yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy fácil y se puede resumir en una palabra, y esa palabra es personalización. Entonces, a nosotros no nos hacen falta datos verdaderamente, pues no, por ese lado no tenemos problemas, pero la principal aplicación de todos los datos que tenemos y recopilamos está orientada hacia un conocimiento cada vez más profundo de nuestros clientes, ¿cierto? No a tratarlos como el cliente global o como segmentos de clientes, sino como individuos y desde distintas perspectivas. Entonces, entender cómo es la interacción de cada persona con los distintos canales físicos, online, etcétera, entender sus patrones de compra, entender de qué manera se puede hacer optimización de la comunicación con los clientes, de la recomendación, etcétera. Pero la principal respuesta, la más grande, es que le apuntamos a la personalización o a la hiperpersonalización. Sí, yo creo que ustedes lo pensaron desde hace rato cuando hicieron la estrategia de puntos éxito, ¿cierto? Que uno ya sabe que lo que le llega es puntual lo que uno siempre compra. Entonces, es súper interesante esto. Sheryl, cuéntanos, ¿cómo han cambiado la forma de hacer negocios a través desde la inteligencia artificial? De pronto, desde tu experiencia, tu percepción. Sí, o sea, yo creo que el principal cambio es que tenemos como líneas de optimización. O sea, así como lo dice Reinaldo, en muchos negocios puedes ya personalizar en función de la población que está haciendo X o Y movimiento, sobre tomar decisiones ya no como de forma generalizada, sino casi que personalizada, incluso llegar a puntos de no, o sea, no solo optimizar tus procesos, sino que tener un conocimiento muy profundo de tu negocio que ya te permite hacer recomendaciones específicas, y une eso con Internet de las cosas, y pues, básicamente vivimos bombardeados, cambiando culturalmente nuestras costumbres, incluso de compras, y la forma en cómo interactuamos con distintos o X negocios. Hay una frase lapidaria sobre eso, de un youtuber que sigo, y es que no puedes vender enciclopedias pues mientras, pues por lo que hay Google, ¿sí? Es difícil hoy en día como seguir esas prácticas antiguas, porque esta generación, sobre todo esta generación nativa digitalmente, ya tiene una costumbre a estar más cerca a la información, y a
dar información, de hecho, casi que prácticamente uno con el celular está dando información a muchos sectores, y eso hace como que esa inmediatez respecto a los movimientos, transacciones que haya. Si tú no bajas esa velocidad, si estás todavía tratando de entender cómo es tu negocio, la velocidad del Excel o la velocidad del lápiz, pues otra empresa te va a ganar. Otra empresa ya va a estar haciendo recolecciones en momentos. Imagínate cualquier tipo de empresa que esté tratando de optimizar, no sé, la típica de clientes y agentes, ¿no? Una inmobiliaria, ¿sí? Que ya está haciendo procesos de optimización para tener ese match de compra, pues, en función a hacerlo a mano con una tablita. No vas a tener formas como de competir en ese sentido, ¿sí? Es una cuestión de que efectivamente muchas empresas empiecen a formarse con respecto a tener su información, su data y una personalización, una optimización para no ser devoradas por el mismo comercio. Ok, Sheryl, muchísimas gracias. Reinaldo, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ustedes como una organización dedicada al sector retail con la contratación de ingenieros matemáticos, ingenieros físicos, estadísticos, de personas que quizá en su momento uno tiene la percepción que no se pueden dedicar al sector industrial, sino a la academia, por ejemplo, por el tipo de formación que tiene. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos? Y también complementanos qué perfiles ustedes buscan normalmente en sus procesos de contratación. Y quizá nos pueda responder una pregunta que nos hacía Edison esta mañana, y es, venga, ¿y por qué no tienen matemáticos justamente trabajando con ustedes? Ok, claro que sí, no. En realidad, hacia la historia de este tema en la organización, yo llego más o menos en la mitad, cuando se crea mi rol y el área en la que yo trabajo, ya había unas experiencias muy avanzadas que se llamaban comunidad analítica, porque unas personas con mucha visión en la organización hace unos años se dieron cuenta de que justamente esto se necesitaba, no sabían muy bien para qué ni cómo, pero lo empezaron a mover de una forma muy exitosa. Entonces ponían chicos de práctica de estadística y este tipo de carreras en algunas áreas, ¿cierto? En planificación o en mercadeo, y les asignaban una tarea con unos datos y veían que se podía obtener unos resultados muy buenos, aún de una forma como tan orgánica y en alguna manera sin pretender demeritarlo como rudimentaria. Entonces, cuando yo llego, pues ya hay un equipo, ya hay algo de tradición, ya hay unos proyectos que necesitan continuidad. Y la verdad, pues ha sido muy fácil. Yo creo que ha habido mucha comprensión desde las áreas claves, las áreas de tecnología, perdón, la alta jefatura respecto al valor que estos perfiles pueden agregar. Entonces, en ese sentido ha sido muy, muy fácil y muy como chévere. Nosotros tenemos un equipo, sobre todo para el lado de ciencia de datos, bastante multidisciplinario. Hay ingenieros de todo tipo. Yo creo que no se mencionó, pero yo mismo soy ingeniero electrónico. Tenemos ingenieros físicos, ingenieros matemáticos, ingenieros administradores. Espero no estar omitiendo alguno muy importante. Tenemos economistas, estadísticos. Por aquí hay personas de finanzas, etcétera, etcétera. Porque pues de entrada la organización sabía y yo continué como con esa tradición de ver que distintas áreas del conocimiento, de pronto un poco inusuales para nuestro sector, podían aportar mucho y que trabajando en conjunto podían aportar mucho más. En iteraciones más recientes tenemos incluso personas de ciencias sociales, hay por ahí de sociología y antropología también añadiéndole unas dimensiones nuevas, adicionales, chéveres a lo que hacemos. El trabajo con ellos ha sido muy fácil. No tenemos matemáticos porque la verdad nunca nos han aplicado ni a la práctica ni al par de vacantes abiertas que hemos tenido por el lado de ciencia de datos. No por falta de ganas, yo pues seguramente lo conversaremos más tarde, pero hay unos problemas de una profundidad matemática importante que todavía están por allá guardados en un cajón en las oficinas del Grupo de Éxito, porque no hemos tenido como la fuerza para abordarlos, pero entendemos pues que distintas carreras tienen distintos enfoques y aportes y digamos que todo nos gusta y definitivamente todo nos conviene, nos sirve.
Súper bien, súper interesante eso que nos cuenta Reinaldo, Juanfe. Caro, adelante. Claro, por aquí recuerden que a todos los asistentes que yo estoy leyendo y junto con Juanfe las preguntas, y por aquí hay una relacionada precisamente sobre el tema que están hablando. Yo quisiera, esta pregunta es precisamente para Cheryl y es una pregunta que hace Saúl Rogelio. Él nos dice, yo soy egresado de la Escuela de Física y Matemáticas y mis compañeros físicos suelen tener problemas para entrar a la industria como analistas de datos, ¿cierto? Entonces él le pregunta a Cheryl sobre consejos para los físicos que desean estudiar y entrar en este mundo. No sé si Cheryl pueda complementar su respuesta junto con los consejos que nos pide Saúl. Bueno, sí, ya había visto la pregunta. Bueno, ¿qué te digo, Saúl? Hay varias razones en las que podría afectar el hecho de que físicos o personas como el área de ciencias exactas, no les sea tan fácil como entrar en estas. Yo creo que una de ellas puede ser que la mayoría de esas carreras, si bien te educan y te entrenan bien con una increíble cantidad de matemáticas, de ciencia, algo estadística, llamémoslo así, hay algunas, lo que es la práctica hacia la experimentación es de pronto un poco más reducida, ¿sí? O sea, como los datos, a manejar datos, a picar datos, a moverse en función de eso, es un poco más reducida de lo que se esperaría. Mi consejo para esas personas, de pronto que sienten, bueno, sí, o sea, soy un buen físico, soy bueno haciendo ecuaciones, resolviendo problemas, es a tratar de ver cualquier problema, incluso si puede ser un poco personal, pero yo creo que eso les acercaría más a solucionar realmente cualquier problema, como si estuvieran resolviendo un problema de partículas, ¿sí? O sea, tienes un conjunto de datos y estás haciendo un montón de regresiones e información descriptiva, ¿sí? Empezar como por ese entrenamiento de salirte un poco de pronto de esa burbuja, la que yo llamo la vaca esférica, que es algo muy típico en física, ¿sí? Ese es como mi primer consejo con respecto a eso. Y el segundo, sí, ya es invertir un poco en habilidades blandas que no son tan típicas tampoco de este tipo de carreras, ¿no? En una industria tienes que trabajar en equipo, tienes que manejar clientes en algunos casos, sobre todo si te vas a presentar a una consultora que fijo va a tener 3, 4 clientes y vas a tener que ser líder. Bueno, de pronto vas a subir hasta un punto de ser líder de grupo o de alguna manera vas a estar en un equipo donde tienes que presentar algo a un cliente y hacer algún tipo de presentación. Entonces, ese tipo de cosas no son comunes dentro de las áreas de ciencias puras o no se entrenan tanto y eso sería algo, una habilidad que sería buena como plantar ya desde el punto de vista profesional. Seguramente una empresa no solo va a valorar tus conocimientos, sobre todo en el lado industrial, sino también como tu capacidad de adaptación, a estar trabajando en grupo, a tener como este tipo de contactos, esas habilidades que llamamos habilidades blandas. Ok, súper bien, Cheryl. Eso que tú mencionas nos da pie para justamente hacerte esta pregunta de cuáles son estas habilidades blandas, aparte de ese trabajo en equipo que acabas de mencionar, que necesitan no solamente los físicos, las personas que están en ciencias exactas, sino también todos esos profesionales que se dedican justamente a trabajar en esa área de conocimiento, ¿cierto? Pero aparte de esas habilidades blandas, también, ¿cuáles son esas habilidades duras? Es decir, esos conocimientos exactos que debemos tener. Y de pronto lo complementaría un poco con la pregunta que también nos hace Juan nos hacen Natalia, que aquí han pasado varias, es ustedes si hicieron diplomados o cursos adicionales sobre inteligencia artificial para llegar justamente al punto en donde se encuentran actualmente. Bueno, habilidades blandas para trabajo en industria de TI. La primera sí es el trabajo en equipo y sobre todo de pronto conocer un poco o entender un poco sobre metodologías ágiles o metodologías de manejo de productos con altos cambios, ¿sí? O sea, una de las características de pronto principales de esta industria que tú tienes un requerimiento o hay una solicitud, obviamente hay un dueño detrás o una persona que está interesada y hay unos tiempos, ¿sí? En ciencias uno suele no tener ningún tic-tac ahí detrás, bueno, excepto la tesis de grado o algo así, pero fuera de eso no tienes como esa presión de calendarios y demás. Esa parte sí es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una persona detrás interesada
de pronto algún tipo de tiempo en específico. Y esto a veces cambia mucho, ¿no? Como que tienes una versión, obviamente no al punto de cambiar una arquitectura, pero de repente tienes como una visión del problema y profundizando le agregamos otra patica, etcétera, etcétera. Entonces, si eres una persona como que psicorrígida, tratando de no forzar el cambio, de pronto no te vas a sentir tan cómodo, pero pues igual hay técnicas para tener como esas características en control. No quiere decir que sea un defecto 100% malo. Dado que todo esto se puede trabajar mucho en virtualidad, también tener como esa capacidad de comunicación. Yo creo que esto es una de las habilidades blandas que ha sido más difícil para mí en lo personal. La capacidad de darte a entender a otra persona, sobre todo en programación que hay como cierto nivel de abstracción. Entonces, tienes que bajar las revoluciones de tu cerebro y tratar de buscar maneras de comunicar adecuadamente las circunstancias, qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera. Esa es una habilidad social que a veces uno piensa que tiene porque de pronto habla con los amigos, los compañeros, y pues es una persona pues, que es sociable. Pero en ese entorno como de entendimiento con compañeros en función de un producto, a veces uno siente, no, realmente no soy tan bueno expresando mis ideas. Esa es una habilidad muy puntual y sobre todo porque muchas empresas se van como a esta situación, ¿no? Se encuentran 3 veces a la semana, sobre todo ahora en pandemia, en un coworking y la mayoría de cosas se trabajan correos, etcétera, etcétera. Entonces de pronto ahí hay otros canales no presenciales, entonces es importante afinar todo este punto social. Creo que serían como esas habilidades blandas. Y duras, bueno, en programación yo siempre aconsejo mucho, o sea, la base de la algoritmia, tratemos de formarla muy bien, o sea, hay muchísimos lenguajes, ¿sí? Y van a haber muchos lenguajes en los que vas a trabajar. De repente quieres hacer algo en Python, de repente tienes un requerimiento en Golang, de repente, bueno, en Go, tienes un requerimiento en Scala. Hay muchísimos lenguajes para hacer muchísimas cosas, pero si tú tienes una buena base de programación, de algoritmia, de entendimiento de ese proceso, no te vas a sentir como incómodo por si hay de pronto algún elemento que venga en ese otro lenguaje, ¿sí? Entonces es muy importante. De hecho, es una de las grandes frases del creador de Linux: no aprende a programar por un lenguaje en específico, sino que aprende algoritmia básica. Eso hay que darle como un espacio considerable el tiempo, y ya desde ahí ya sí empiezas a tener un lenguaje madre, así como piénsenlo como aprender uno como a organizar las ideas, a redactar, a tener como un conocimiento, y está nuestra lengua materna y una segunda lengua, etcétera, etcétera. Es algo así parecido. Entonces ya ahí tú fuerzas en función de un lenguaje de programación. Yo aconsejo mucho Python porque pues es muy algorítmico, pero pues te puede decir de pronto hacia los de bajo nivel. Pues yo aprendí con C y Fortran, pero puede decirte a R, bueno, puedes decirte de pronto si te gusta todo lo que tiene que ver con web, te puedes ir a Java, JavaScript, Go, que son lenguajes también muy chéveres para eso. O sea, tienes como un lenguaje madre que te sientas cómodo, que sea algo interesante para ti. No programar es aprender a resolver algo. Entonces, de pronto hay personas que no, yo quiero hacer un Scrappy, no, yo quiero hacer algo web. Entonces, vete por un lenguaje que te permita hacer ese proceso. Y ya de ahí proceder a tener probablemente 2 o 3 lenguajes detrás para trabajar. Súper bien, Cheryl, eso que nos cuentas. En realidad sí es importante poder desarrollar esas habilidades blandas y duras justamente para podernos enfrentar al mundo laboral, pues las personas que quizás no tienen esa experiencia. Vamos con Edison. Yo quisiera que él nos contara un poquito sobre esa experiencia que tiene de conectar la academia con el ecosistema de innovación, pues teniendo en cuenta que también la academia hace parte de esos actores del ecosistema. Pero ¿cómo ha sido esa conexión, Edison, entre la academia, los demás actores del ecosistema de la innovación para la solución de retos que están relacionados justamente con la analítica y con la inteligencia artificial? Gracias, Juan Fernando. Pues ha sido interesante porque las grandes empresas, Grupo Éxito, Grupo Argos, siempre tienen retos abiertos y muchos de ellos son muy complejos, como decía Reinaldo, que requiere de un conocimiento alto. Entonces, muchas veces estos retos llegan directamente a la academia. Cuando el reto no es demasiado sofisticado,
se lleva a cabo, por ejemplo, en los salones de clase para que los estudiantes adquieran experiencia de retos propios de los negocios y cómo funcionan. Ahí empiezan a adquirir esas habilidades extra que menciona Sherry, las habilidades blandas, aprender del negocio, cómo hacer una presentación para un gerente que es distinto para un matemático. Entonces, el puente no es muy fuerte en el sentido que no es que estemos trabajando todo el tiempo la academia con la industria, pero existe y se está fortaleciendo, y este espacio lo demuestra. Ya en matemáticas se crearon los cursos de analítica de datos y toda la línea de machine learning. También se han ya hecho los experimentos de traer retos desde las empresas para que los estudiantes, aún sin egresarse y sin llegar a las prácticas, puedan ser parte e incluso contratados parcialmente por estas empresas para que medio tiempo, cosas por el estilo, para que puedan trabajar y seguir estudiando, porque ya desde la academia se les está dando estas capacidades. Entonces realmente la experiencia ha sido buena. Como dice Cheryl, ella es profe en ciencias para los cursos de extensión que se están ofreciendo. Es decir, hay un interés desde institucional por llevar este conocimiento a la empresa y traer esos retos de la empresa a la academia. Ok, Edison, muchísimas gracias. Por acá tenemos varias preguntas que ya quisiera terminar de hacer las preguntas justamente para que le demos paso. Yo he estado respondiendo en el chat. Yo no sé si les está llegando las respuestas. Sí, lo más probable es que... Sí, están llegando, solo que tenemos bastantes preguntas. Entonces... Yo he tratado de responderlas todas, pero no sé si se me han pasado algunas. Pero ahí estoy respondiendo. Sigan. Perfecto. Yo creo que voy a terminar esta ronda de preguntas para que ya pasemos entonces a las preguntas de los participantes. Y es, a nivel general, ustedes, desde su experiencia, ¿qué retos consideran que están afrontando las organizaciones hoy en día y que de pronto ellos, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, no le han dado respuesta, pero que pueden ser solucionados empleando este tipo de tecnologías? Quizá también nos pueden contar desde las mismas experiencias de retos que ustedes se han enfrentado y que este es el camino de pronto el utilizar ese tipo de desarrollos. No sé, a ver quién, quizá empecemos con Reinaldo, ya que los últimos fueron Cheryl y Edison. Empecemos, Reinaldo, adelante. De acuerdo. Yo creo que por lo menos lo que yo estoy viendo ahí proyectado es un dibujito de nosotros, y es un ejemplo bueno porque es algo que como con alta confianza podemos llamar aplicaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? En este caso, visión artificial para detectar agotados, huecos en las góndolas de productos que hay que reabastecer, y pues que no queremos tener esos huecos ahí porque los clientes deterioran su experiencia si no está pues la góndola completamente llena. Entonces, pues ese es un ejemplo en el que nos interesa buscar formas nuevas de resolver problemas clásicos, digamos, de nuestra industria, que es algo que yo mencioné, y es una aplicación chévere. Pero pues más allá de aplicaciones, y les puedo contar algunos ejemplos más por ahí creo también la pregunta en hiperpersonalización. Estamos haciendo literalmente todo tipo de cosas para modelos de recomendación, por ejemplo. Entonces nos estamos poniendo lo que ya existe, qué sé yo, los filtros colaborativos y eso, pero también estamos haciendo nuestros propios desarrollos de algoritmos y métodos, tanto combinatorios como de, no sé cómo llamarlos, como de álgebra lineal dura, como de machine learning para los problemas de recomendación, etcétera, etcétera. Pero más allá de los problemas específicos, lo que yo llamaría un reto enorme en la industria es, bueno, de hecho tiene dos partes. El primero es la implementación, ¿cierto? El pasar de un piloto de identificación de agotados en góndolas a un sistema en despliegue masivo de agotados en góndolas, que en ese ejemplo es un paso que no hemos dado, pues porque empiezan a surgir todo tipo de verdaderamente retos organizacionales, más allá de que el problema de clasificación subyacente a esto ya esté resuelto, pues, y el modelo ya esté construido. Entonces es un reto enorme. Y el segundo, que pues lo entendemos como nuestra labor y nos vemos como en la mitad del proceso que conduce a ello, es la adopción, ¿cierto? Garantizar
que el gerente de la tienda donde la camarita está identificando que hay un hueco, digamos, empiece a creer en el sistema, a cambiar su mentalidad de, son las 11 y pico, ya el café se debe estar acabando, vaya y lo resurte, a confiar y a utilizar el resultado de esto. Entonces, como retos yo describiría la implementación y la adopción. Y como tareas, pues, y casos de uso y aplicaciones de estas tecnologías, pues hay infinidad, ya nombré algunas, por ahí hay la imagen anterior de un grafo por allá todo poblado, también es un ejemplito nuestro. Entonces, aplicaciones hay múltiples, no solo del problema, digamos, tradicional de Machine Learning, clasificación, regresión, clustering, de pronto algunas cositas de aprendizaje por refuerzo, sino de también nosotros, pues cualquier cosa que sea un problema que se pueda resolver desde los datos, participamos en ello. Entonces a veces son más bien temas de optimización, a veces son temas combinatorios. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero los retos grandes están digamos, hacia la comunicación entre la analítica y el negocio. Ok, Reinaldo, muchísimas gracias. Edison, cuéntanos de pronto también desde tu experiencia, los conocimientos que tienes, cuáles son esos grandes retos que se están enfrentando actualmente las organizaciones. Y justamente ahorita les vamos a compartir un formulario pequeñito para que también ustedes puedan aportarnos ahí esas ideas de retos que quizás sus empresas en las que se están desempeñando actualmente están teniendo y que puedan ser solucionados a través de estas técnicas, nuevas tecnologías o como lo queramos llamar. Entonces, Edison, adelante, cuéntanos. Pues ahí en el chat mencionaba Juan Carlos Vázquez que uno de los grandes retos es la estandarización o la medida adecuada de los datos. Resulta que muchas empresas tienen datos, pero no sirven para responder la pregunta de negocio que tienen. O tienen los datos, pero no están estandarizados y no responden algunas veces. Entonces hay algunos retos ahí básicos desde la misma organización. Pero una vez la organización tiene estos retos, de estos datos, aparecen unos retos hacia afuera bastante interesantes, que muchas veces es muy caro solucionarlo la empresa. O sea, Grupo Éxito tiene un grupo de analítica grande, pero empresas medianas o grupos empresariales no tan grandes muchas veces tienen que trabajar de la mano de las startups o de la academia para llevar a cabo esa solución. Entonces ahí es donde esos retos ayudan a crear esos puentes. Entonces uno ve que en muchos eventos como apps.co, como Start TV, las empresas hacen retos abiertos para que cualquiera, sea un graduado, recién graduado, o sea una startup, o sea otra empresa, pues ayude a solucionar esos retos de empresa. Entonces realmente se crea una dinámica muy interesante en todo el ecosistema a partir de los retos que pueden surgir. Muchísimas gracias, Edison. Cheryl, cuéntanos tú, ¿cuáles son esos retos a los cuales las empresas están enfrentando actualmente? Vamos como de atrás, de adelante hacia atrás. Reinaldo hablaba, pues bueno, de un problema puntual, ya que necesita un modelado, ya Edison habló sobre los datos y yo voy a hablar más atrás de los datos. Por lo menos con los clientes con los que hemos trabajado, dependiendo como del tamaño de la empresa, tú puedes tener tu base de datos, tu información, efectivamente no está estructurada para hacer modelos de predicción, es más que nada algo descriptivo, pero aún así a veces la empresa lleva muchos años y ese paso generacional con respecto a la tecnología se quedó ahí como a medias, ¿no? Entonces de pronto la empresa tiene un montón de información escrita que pues tienen fotos, ¿no? Pues escrita realmente, pues, ni modo, la tiene como en PDF. Entonces, lo que es el tratamiento de esa información, llevar esa información a algo legible, entender de pronto N formularios, tienen un montón de formularios que es historia y es información, o de pronto todavía hoy en día están un poco amarrados a algo más físico, entonces llevar eso a una digitalización es un proceso que hemos estado revisando con varios clientes en general. Entonces, modelos asociados a, pues también Computer Vision sobre, ¿crees que se llaman? Reconocimiento de caracteres, tienen, y sobre todo que en Colombia, o bueno, en Latinoamérica, va a ser más común tener ese tipo de empresas
donde su digitalización todavía no está a un porcentaje que uno dirá, bueno, pero estás perdiendo mucho valor ahí realmente porque tienes un montón de información que podemos digitalizar y con la cual podemos hacer cosas. Entonces, ese tipo de modelos, y de hecho pues hay varias nubes con modelos, Google tiene uno, Azure también tienen otros, pero ¿qué es lo que pasa? Pues para una organización grande pues es fácil pagar ese tipo de nubes y pues usar ese tipo de modelos, pero para más pequeñas es un poco más difícil. Entonces, pues la idea sería trabajar en modelos de digitalización de información formulada o con estructura, sobre todo para esas pequeñas empresas que todavía tienen el asunto de lo físico con ellos, porque llevar eso a una digitalización, llevar eso a un modelo de datos, es la base para poder yo pensar, bueno, listo, ahora vamos a hablar, vamos a responder realmente las preguntas de negocio que estás interesado. Ok, Cheryl, muchísimas gracias. No sé, Caro, de pronto, si dentro de las preguntas que están ahí, que no haya respondido Edison, pues podemos darle respuesta en este momento. Sí, precisamente aquí estábamos revisando. Por aquí hay una, no sé, Cheryl, si la podamos conectar con lo que acabas de decir. Dicen cuál es el alcance de la IA y cuál es su límite. Pero yo creo que este puede ser también para los tres. No sé quién se anime también. Sí, hablando de límite, ¿no? Acabo de responder justamente aquí. Sí, pero ¿será que lo podemos complementar? No sé si, por ejemplo, con un caso específico en el grupo Éxito, por ejemplo, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde esa ¿cómo lo dijeron? Hiperpersonalización, ¿hasta dónde vamos a llegar con esa hiperpersonalización de ventas de productos y servicios? ¿Han pensado en eso? Pues yo creo que en una parte, en el límite inferior, hace un momento Edison respondió, y es lo que tiene que ver con la disponibilidad y la calidad de los datos. Es decir, hay problemas que no son solubles por más artificial que sea la inteligencia, simplemente porque los datos no están ahí o la solución no reside en ellos. Hacia los límites de la hiperpersonalización, que nosotros también es un problema y es un tema que hemos considerado, pues los principales y muy importantes son los que tienen que ver con la privacidad, ¿cierto? Es decir, con hacer con los datos las cosas que los dueños de esos datos o pues que los generadores de esos datos aceptan y permiten que se hagan con ellos. Es decir, nosotros hacia, no sé, mejorar la precisión de un sistema de recomendación, yo creo que no nos hemos encontrado todavía pues con un límite duro, pero hacia considerar el impacto humano de las tareas que hacemos en analítica, que también fue un tema que se conversó en profundidad en alguna de las sesiones anteriores, sí es, digamos, si es un post-it que tenemos pegado en el monitor permanentemente. Entonces, yo señalaría ese como uno de los límites más importantes, lo que nos permita la confidencialidad, la ética, los temas de Bias Data en el uso de los datos que en últimas pues provienen de personas, de seres humanos. Claro que sí, yo creo que también los vamos a invitar. Recuerden que en noviembre tendremos la Semana de la Innovación y precisamente el tema central será la inteligencia artificial, y hay un tema recurrente en los 3 encuentros que hemos tenido y es precisamente ese que ustedes acaban de mencionar, y es la ética, ¿no? La ética y la inteligencia artificial. Entonces creo que nos estaremos encontrando nuevamente para hablar sobre ese tema. Pues yo veo muchas manitos levantadas. Los panelistas nos han ido ayudando a responder las preguntas aquí en el chat, pero no sé, Juanfe, si quieres que abramos micrófonos ya. Claro que sí, por aquí veo que Juan Santiago tiene la mano levantada, pues ya se le dio el permiso para hablar. No sé si puedes hacer la pregunta, Juan Santiago, adelante. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo se tardes. puede configurar la inteligencia artificial para mejorar la productividad académica, apoyada desde la empresa? Y Juan, ¿qué tal si nos cuentas de dónde nos estás
contactando. Y no sé si eres estudiante, egresado o de empresa. Yo soy docente de la Universidad Católica Luis Amigo, pero trabajo en la Universidad Nacional de Colombia. Perfecto, Juan Santiago, muchísimas gracias. Yo quisiera ahí, Juan, no estoy respondiendo con una pregunta, solo que quería saber, cuando dices medir la productividad académica, ¿te refieres a aumentar los índices H, por ejemplo, de un académico? ¿O a qué te refieres? ¿Cómo medimos esa productividad? Porque hay varios tipos de respuesta. Es que cuando uno está investigando empieza a tener demasiadas publicaciones que uno no sabe con cuál jugar o qué autor mencionar o qué contextualización desarrollar. Entonces uno con tanta información uno no sabe por dónde empezar. Pero cuando uno va al sector privado, ellos se centran mucho más en esta es la información que necesitamos, esta es la toma de decisión. Entonces, ¿cómo ligar eso? De poder limpiar todo eso de Scopus, Science Direct, Web of Science, Tree of Science, etcétera, pero que nos ayude a nosotros en la organización como tal. Entiendo, sí, eso es más como una aplicación directamente hacia la academia. Es difícil porque hay que entender los contextos en los que están los artículos y muchas veces la información que uno quiere transmitir o los resultados están en gráficas o en tablas que son difíciles de procesar. Entonces, como que se le hace a uno difícil, incluso como humano, vos muy bien lo decís, de uno poder depurar toda esa información y se está generando demasiada información. Entonces, hay ya algunas aplicaciones respecto, hay incluso un reto, el primer reto de OpenAI es justo tomar artículos del archive y enseñarle a un sistema a escribir en LaTeX, pero respecto a cómo lograría uno aumentar la productividad, la veo difícil porque es el reto que tenemos muchos, como mencionaba Cheryl, de extraer información de un documento y más cuando es información contextual. Está súper difícil, es uno de los retos más amplios. Ahorita, no sé, las redes neuronales Attention ayudan en eso, pero si la información está en gráficas y en tablas, se hace más difícil. No veo un camino optimista a corto plazo, Juan. Gracias. Puede ser un reto, profe, para los cursos. Sí, aquí les recuerdo. El doctoral encuentra toda esa información por gráfica, y uno, como de puro más. Gracias, profe Juan Santiago. Gracias. Aquí les recuerdo a todos nuestros asistentes en el chat, mi compañero les dejó un link de un formulario, el cual ustedes pueden diligenciar precisamente para que nos cuenten sobre retos específicos que ustedes creen que podríamos tratar en los cursos de extensión y en los cursos precisamente de pregrado de la facultad. Entonces lo pueden diligenciar también si no alcanzamos a contestar todas las preguntas en este espacio. Por aquí también tiene la mano levantada Fabián Camilo. Fabián, ¿ya puede hablar? Ya tiene su micrófono habilitado. Fabián. Adelante, Fabián. Ya te escuchamos. Fabián, ya tienes el micrófono habilitado, no te escuchamos. O de pronto fue yo creo que fue un error que se le levantó la mano. Pero por acá también tenemos la mano levantada de Juan Vázquez. Juan, cuéntanos cuál es esa pregunta que tienes para los panelistas e invitados el día de hoy. Muchas gracias. Más que una pregunta, es como un aporte, porque en algún momento pues tuve contacto con un grupo de matemática aplicada que buscaba soluciones para empresas y algunas empresas están proponiendo ya los retos para que la inteligencia artificial les ayude, pero muchas empresas en Colombia ni siquiera saben que podrían optimizar sus procesos gracias a la matemática y al modelamiento computacional. Entonces, hablo de procesos que siempre se han hecho como de manera muy empírica,
un poco conociendo, por ejemplo, la receta, hablo de Nacional de Chocolates, que ha tenido como la idea de modelar la química de sus chocolates y cómo hacer el proceso de fundido más eficiente para realzar el sabor, etcétera, pero que son muy pocas las empresas en Colombia, o realmente más bien hay que decir, hay un campo muy grande de aplicación, pero es difícil transmitir eso al medio empresarial, o sea, salvo las grandes empresas como que buscan estar en el borde de la frontera de la tecnología y las aplicaciones, hay mucho que hacer en Colombia por esa divulgación, de decirle a las empresas que incluso sus problemas más sencillos pueden hacerse mejor gracias a las matemáticas y a la computación. Entonces, creo que es un gran reto. Lo mismo el reto de hacer que los datos que las empresas recopilan sean datos limpios, que sean confiables, porque si sin esos datos los modelos no se pueden entrenar bien. Está bien que uno puede usar un modelo preentrenado, pero la efectividad no va a ser la misma. Entonces creo que sí, hay mucho potencial y la parte de matemáticas y físicos que tienen las habilidades computacionales, pero también las habilidades duras, tienen un gran papel en esa revolución tecnológica en Colombia. Ok, Ahí si me permiten, Juan Carlos, hola, yo conozco a Juan Carlos, también es físico, también doctor en física y les puedo decir que sabe de lo que está hablando, ¿cierto? Juan Carlos, tienes toda la razón, incluso me voy a poner otro sombrero. Cuando trabajaba en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial asociada al Foro Económico Mundial, eso fue uno de los dolores que se identificó. Los ministerios los tienen identificados y se están desarrollando políticas públicas para cerrar esa brecha. Entonces, ya se han hecho ejercicios con pequeñas y medianas empresas justo para acompañarlas en ese proceso de cómo incorporar las nuevas tecnologías. Se están creando unos centros de emprendimiento que también están, los cuales las empresas se pueden acercar para que les ayuden a identificar esto. Entonces, hay una falencia, pero quería también resaltar que se están haciendo esfuerzos, es sino como uno estar pendiente, porque están saliendo muchas cosas de MINTIC, de MINCIT, para apoyar capacitaciones de las personas. O sea, todos los que preguntan, ¿hay cursos para esto? Sí, y son gratis y les dan los certificados y son de primera línea, cursos que está ofreciendo MINTIC en analítica de datos o en desarrollo de software. También se están ofreciendo acompañamiento a pequeñas y medianas empresas. Hay muchas oportunidades, se le está apostando mucho, entonces no se cierren y traten de buscar estas oportunidades. Aproveché, Juan Carlos, ahí, te saludo. Gracias, profe Edison. Bueno, y aquí hoy queríamos honrar el tiempo de todos, entonces vamos a tratar de cerrar muy rápido, pero por aquí hay una pregunta que no puedo dejarla de hacer a todos ustedes y se puede responder corto y rápido. Por aquí Rubén nos pregunta, ¿qué opinan sobre el pensamiento de Stephen Hawking que dice el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? Yo creo que Cheryl puede dar la respuesta, ya que ella justamente en este momento le estaba dando respuesta a esa pregunta a través del chat, entonces creo que ella podría empezar con esa respuesta. Yo creo que sí, o sea, como muchas cosas creadas por el ser humano, todo puede llevar a esos niveles. Es ahí donde entra lo que tiene que ver con la ética. Muchos de estos datos realmente son personas, son situaciones, tienen un efecto real y tenemos que tener muy en cuenta ese punto. Por ejemplo, le daba yo el ejemplo de la música, ¿sí? Hoy en día el negocio de la música ha cambiado mucho en función de la forma en cómo se consume y prácticamente ya hay análisis de cómo llega el consumidor, si le gusta la canción porque lleva tanto tiempo escuchándola, porque la escuchó y pues se fue, no sé, estaban viendo un video de YouTube y eso hace que cambie la estructura de la misma música. Ya no podemos poner el coro por allá, sino más acá adelante para atraer más al consumidor. Estás cambiando algo que hace unos siglos era arte, algo humano, algo de consumo para el alma, podremos llamarlo en función de esas nuevas metodologías del negocio. Entonces hay que tener siempre de la mano
de cualquier desarrollo de la mente humano, esa parte de ética y humanista, porque sí podemos llegar hasta ese punto. Muchas gracias, Cheryl. No sé si de pronto alguno de los panelistas quisiera pues intervenir o ya para ir cerrando entonces la sesión de hoy. ¿Qué opina Reinaldo al respecto? No sé, yo creo que es complicado, es decir, como una posibilidad abstracta en la pregunta de si la verdadera inteligencia artificial será el fin de la raza humana. Puede que sí, pero yo no veo que estemos para nada cerca de eso, sobre todo cuando uno está tratando de entender, no sé, por qué un beta de una regresión lineal le dio 0.01 y con un RO, ¿cómo se llama eso? Con un p-valor superior a 0.7 y saber eso qué quiere decir. Y, mejor dicho, no estamos cerca todavía, es una posibilidad, pero hay otros riesgos como más grandes hacia la existencia y la subsistencia de la humanidad, que por el contrario, pues este trabajo que hacemos y estas tecnologías que tenemos de pronto nos ayuden a resolverlos antes de que la tecnología acabe con nosotros. Bueno, muchísimas. La inteligencia artificial no es tan inteligente como todos creen. Sí, tiene sus límites, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias a todos, en serio, Reinaldo, a Edison, a Sheil, gracias por haber aceptado la invitación para acompañarnos hoy en el cierre de este ciclo de webinars que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden que esos webinars están siendo organizados por el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia, apoyado por la Fundación Universidad de Antioquia y la División de Innovación. Recuerden que se les va a estar compartiendo las memorias de este evento, también el formulario que les compartimos ahorita y también un pequeño cuestionario para que nos ayuden evaluando estos espacios, porque todos los comentarios que ustedes nos hacen son muy importantes para nosotros. Nuevamente, gracias a ustedes, gracias a las personas que se conectaron durante las 3 sesiones. Adelante, Edison. Estamos incumpliendo una promesa. ¿Recuerdas, Reinaldo, que habíamos prometido que nos contabas un poco de los retos que ustedes tenían allá, lo que nos puedas contar, quizás esos grandes engavetados o los otros más de negocio, porque en el chat vi que estaban interesados en escucharte respecto a los retos. No sé si... De una, claro que sí. Les puedo contar muy rápidamente 3 cosas que a mí me interesaría mucho pues conocer y profundizar y que son muy matemáticas, que son más matemáticas que nuestras capacidades actuales. La primera tiene que ver con los temas de privacidad diferencial aplicados específicamente al tipo de datos que nosotros tenemos en retail. Entonces, ¿cómo podemos nosotros separar los datos transaccionales de los datos para analítica y hacer, qué sé yo, una segmentación de clientes a partir de una base que haya sido construida con herramientas de privacidad, que no diga Reinaldo Uribe compró una Coca-Cola en el Éxito de Envigado tal día, pero que permita, sin comprometer la privacidad de los clientes hacia la analítica, obtener los mismos o similares resultados con las construcciones de modelos y todo eso. Entonces, número 1, privacidad diferencial. Número 2, reducción de dimensionalidad. Número 0, pues cuando tenga un practicante de matemáticas, lo primero que le voy a pedir es que aprenda y luego nos explique en lenguaje de ingeniero electrónico el modelo de UMAP, el algoritmo de UMAP para reducción de dimensionalidad. Y lo segundo que le voy a pedir es construir alguna versión específica de eso, lo mismo para el tipo de datos que nosotros tenemos, que son unas variables como muy despobladas, unos datos muy sparse, porque no todas las personas compran de todos los tipos de productos y tal, y aún los algoritmos muy buenos de reducción de dimensionalidad actuales nos dejan como esperando un poquito más. Y el tercero, problemas combinatorios. Nosotros hemos llegado a resolver, yo no sé como hasta cuáles son los 4 o 5 productos más frecuentemente comprados juntos, eso lo llamamos los combos, y es una combinatoria enorme porque estamos hablando de miles de productos disponibles a la venta. Queremos, y pues lo hemos resuelto exhaustivamente, pero ya encontramos el techo con eso, entonces quisiéramos aprender técnicas que nos permitan encontrar respuestas aproximadas a esos tipos de problemas combinatorios, pero en una escala muchísimo más grande que la que hemos podido hasta este momento. Entonces, esos son 3 ejemplitos que tenía como Yo puedo dar ejemplitos de las respuestas para que vayan explorando.
Para la primera, Federated Learning. Entonces, ¿qué es Federated Learning? Consúltenlo, ¿cierto? Eso puede ser una respuesta para el primer reto. El segundo, ¿qué hay más allá de PCA? ¿Cierto? Principal Component Analysis. Hay cosas mucho más allá de gente que está investigando en sus doctorados. Y para la tercera, creo que la solución es como parecida a los puentes de, ¿cómo es la ciudad alemana de los puentes? Justo lo mismo de optimización de rutas de aviones. Esa. Entonces va por ahí. Entonces vayan consultando esas cositas. Son retos grandes. Me gusta, Reinaldo. Esos retos están interesantes. Súper. Sí, le hago. Yo voy a Yo te- mandarle los matemáticos a Reinaldo. Yo me voy a encargar de eso. Yo me voy a encargar de enviarle los matemáticos a Mira que Reinaldo. dijo que no le llegaban matemáticos. ¿Qué pasa? Sí, sí, ya le voy a mandar un par, le voy a mandar un par. Claro que sí. Bueno, creo que ahora sí quisiéramos hablar muchísimo más. Aquí en el chat muchos nos están diciendo que encantados, aprendieron mucho, son algunos de los comentarios, aprendieron mucho en los 3 encuentros, quisieran más. Nosotros también seguramente les estaremos haciendo llegar información de próximos encuentros. Ya saben que tienen un formulario también para poderse comunicar con nosotros y dejarnos esos retos si ustedes son de empresa o independientes. Entonces, también les dejamos nuestros correos para que se puedan comunicar con nosotros en cualquier caso que se quieran comunicar. Así que muchísimas gracias. Solo les quiero aclarar aquí, les estaremos compartiendo a sus correos electrónicos las memorias audiovisuales de todos los encuentros. Y agradecemos una vez más a la participación de todos ustedes y a nuestros panelistas, no solamente de la sesión de hoy, sino a quienes también nos acompañaron en los 3 encuentros, en los 2 primeros, Juan Camilo David, Santiago Correa, Leymar Chavarría, Luisa Fernanda Restrepo, David Cardona, Richard Arteaga y Sebastián Álvarez. Y hoy, obviamente, a la profesora Cheryl, a Reinaldo, al profesor Edison y, por supuesto, al profesor Pedro Hernández Rizo, quien fue pues, el impulsor de este evento. Recordemos entonces que este ciclo de conferencias virtuales es llevado a ustedes gracias al Instituto de Matemáticas, a la División de Innovación de la Universidad de Antioquia y a la Fundación Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Luego, muchas gracias, Cheryl. Hasta luego. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Edison. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.